Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les habla José Eduardo Cruz Beltrán, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, director de escuela primaria en el estado de Hidalgo. Y el día de hoy quiero compartirles con ustedes un análisis preliminar respecto a la revisión del paquete de nuevos libros de texto gratuitos en México. Como su título lo indica, es un panorama muy general de la presencia del Estado de Hidalgo en los contenidos y, desde luego, en la elaboración. Hay que destacar de este proceso de diseño de elaboración de libros de texto, quise extraer todas aquellas menciones respecto al Estado de Hidalgo en el entendido de que esta elaboración de libros de texto tiene un carácter nacional y no está centrado exclusivamente en la elaboración de textos desde la Ciudad de México, sino que atenidos a la convocatoria que se hizo hace algunos años respecto a la elaboración de estos materiales, de estos nuevos materiales educativos, hay una presencia de autoras, autores del estado de Hidalgo, así como de algunos contenidos y material gráfico que podemos observar en esta ocasión. De tal manera que quiero aprovechar este primer trabajo para mostrar cuáles son los contenidos que se encuentran relativos al estado de Hidalgo. Bueno, prácticamente la elaboración de los libros de texto gratuitos pues tuvo un carácter nacional. Hubo una convocatoria en la que participaron docentes y diversos actores respecto a la elaboración de las 32 entidades que conforman el país. Y bueno, pues de ellos quise hacer la selección de qué tanto Hidalgo había participado, qué tanto hay de Hidalgo frente al país. Y pues bueno, vamos a comenzar con unos datos generales. Hay 4 campos formativos en el nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública. De estos 4 campos formativos donde se integran las asignaturas que tradicionalmente habíamos conocido, se planteó la necesidad de establecer proyectos de aprendizaje. Entonces, todos estos proyectos tienen un contenido, un proceso de desarrollo, un objetivo, ¿sí? Y bueno, de esto se van elaborando ya los proyectos escolares propiamente dichos, no son actividades aisladas, sino de manera integradora. Esto seguramente para poder tener una mayor visión se verá en otros aspectos. Y de estos trabajos por proyectos hay que señalar que son 10 en total hechos por docentes adscritos u originarios al estado de Hidalgo. Muy buen día tengan todos ustedes. Soy José Eduardo Cruz Beltrán, profesor, investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo. Y en este tema controversial de los libros de texto gratuitos en México, quise hacer una revisión de cuánto existía relativo al estado de Hidalgo, cuál era la presencia del estado de Hidalgo en estos nuevos materiales educativos. Como algunos de ustedes sabrán, pues bueno, una de las áreas de investigación a las que me dedico y de la que se dedica prácticamente esta página es precisamente el de destacar contenidos relativos al estado de Hidalgo. Por esa razón y ante la importancia que tiene en la educación mexicana, uno de mis principales cuestionamientos era de revisar el carácter nacional en torno a estos materiales educativos. Originalmente en su elaboración, pues eran autores por encargo, autores invitados por la misma
Secretaría de Educación Pública, en donde se sometían a concurso los contenidos educativos y ya posteriormente se publicaban en los libros. Ahora bien, hubo una nueva modalidad de trabajo, y esta modalidad de trabajo consistió en la participación de actores provenientes de las 32 entidades de la República Mexicana. Para ello, quiero presentar ante ustedes un extracto muy breve de lo que significó este rastreo de los contenidos hidalguenses en los libros de texto gratuitos. Y bueno, pues sin más preámbulo, me permito compartir algunos resultados de esta revisión de los materiales que están ya disponibles en las escuelas de educación primaria, secundaria. Bueno, para el caso de educación primaria, que es donde mayormente se encuentran esta presencia de lo hidalguense, tenemos un total de 10 proyectos hechos por docentes originarios o adscritos a escuelas del estado de Hidalgo. Tenemos 3 ilustradores, como es el caso de Kiarabet Martínez, en 3er grado y 6º grado, es decir, ella hizo ilustraciones en estos grados, Raúl Saldaña en 1º y en 3º, y Rafael Sánchez también en 1er y 3er grado. Tenemos aquí en la imagen una pequeña ilustración sobre un contenido y bueno, hecho por un ilustrador hidalguense. Vamos al tema de las autoras y de los autores. De estas, pues bueno, hubo 7 mujeres, mujeres hidalguenses, y pues ahí mismo anoté en qué grado están sus trabajos, ¿no? Tenemos a Elizabeth Telles Jiménez, que hizo un proyecto para 2º grado, María de los Ángeles Hernández para 2º, Arely Medina Hernández en 2º y 6º grado, Maribel Andois Rubio en 3º, Joana Analí García Aguilar en 3º, Arely Hernández Mendoza en 4º y Salma Rebeca Cruz Hernández en 6º grado. Acompaña esta imagen una fotografía que es sobre las mujeres del Mezquital, que fue ocupada para hacer una ilustración relativo a un tema de las mujeres y sus raíces en la sociedad. Posteriormente tenemos la participación de autores hidalguenses, 2 varones, que fue Carlos Alberto García Mendieta, para el proyecto o libro de 4º grado, y José Antonio Sáenz Melo en 5º grado. Y bueno, tenemos como ilustración algunas imágenes alusivas que se encontraron a lo largo de las páginas de libros de texto sobre temas hidalguenses. Tenemos las fotografías. A lo largo del libro pues hay ilustraciones de casi todos los estados de la República Mexicana y extraemos algunos que fueron donde los paisajes o los temas hidalguenses fueron utilizados para ilustrar las páginas de estos libros. Tenemos el de las mujeres del Mezquital, como lo mostramos en la diapositiva anterior, los prismas basálticos de Huasca, esta imagen que tenemos ahí del Pachuca de 1880 comparado con las imágenes del Pachuca contemporáneo, los Atlantes de Tula, el Xumo y el Quexquemit en 3er grado, la muestra gastronómica de Santiago de Anaya, el saumerio de barro para ilustrar las artesanías de las 32 entidades, el barrio de Palmitas, el colorido cerro de Palmitas de Pachuca, lo mismo el acueducto de Zempoala y la obsidiana de las Navajas para mostrar la importancia de esta roca volcánica para ilustrar los temas del México antiguo. Bueno, también hay que mencionar que Hidalgo está presente en algunos temas de manera general, es decir, en el contexto nacional, por ejemplo, para explicar cómo prevenirnos ante los desastres. Bueno, se pone un dato ahí respecto a la
inundación que sufrió la ciudad de Tula en el año de 2021. De igual manera, para explicar el son huasteco, se menciona a la porción norte del estado de Hidalgo como parte de la región de la Huasteca, donde sea México tierra de mamuts, donde se han encontrado restos fósiles de estos animales y se menciona Hidalgo, cómo se nombran las tortillas en otomí, el pan de México. Cuando se habla del pan de México hay una breve mención sobre las burras hidalguenses, sobre las tunas y desde luego algunos temas históricos como es Tula, capital de los toltecas, las máscaras mexicanas, donde mostramos una ilustración sobre la comida típica de México dividida en sus 32 entidades y pues bueno, se menciona desde luego la barbacoa hidalguense y por último el chantolo. Todos estos temas están repartidos a lo largo de los 6 grados de la educación primaria. Desde luego, ahora bien, en el contexto regional, donde vemos cuáles son estos, ya se despliegan tanto las actividades como las menciones regionales del estado de Hidalgo. Y bueno, pues tenemos a la ciclista Daniela Campuzano en el libro de segundo, cuando hablan de mujeres deportistas mexicanas por cada entidad federativa. Y pues bueno, la que se menciona ahí es Daniela Campuzano. Ella, si bien es originaria de la Ciudad de México, pues se ha adscrito como una ciudadana hidalguense. En los proyectos educativos de estos autores y de estas autoras, pues hay menciones de algunas poblaciones del estado de Hidalgo. Se menciona, por ejemplo, una niña de Singilucan, un niño de Pachuca, niños de Izmiquilpan. Hay que señalar, sin embargo, que, bueno, pues si quitáramos Izmiquilpan y pusiéramos alguna otra población del estado de Hidalgo o de bien del país, únicamente se utiliza como en una situación nominal, ¿no? Es decir, podemos poner una niña de Morelia, una niña de Guanajuato, un niño de la Ciudad de México y la lección se explica de igual manera. Entonces es más bien una situación más nominal, donde, bueno, ya hay alguna información más amplia, es cuando se habla de Tula, por ejemplo, de la muestra gastronómica de Santiago de Anaya, de algunas artesanías de Tenango de Doria, de la región de la Huasteca para explicar el chantolo o el son huasteco, y particularmente hay extractos del cuento, la poesía y la música ñañú, sobre todo en tercero y cuarto grado. Es decir, hay cuentos, hay poesías, hay canciones y hay una selección de textos en lenguas indígenas y una de ellas pues es el ñañú del mezquital y se hacen recomendaciones bibliográficas a los niños sobre cuentos que pueden ellos leer o tratar de conseguir en las escuelas o en algunos otros espacios. Finalmente, quiero mencionar dos lecciones particularmente que refieren al estado de Hidalgo. Una es el Chantolo de la Huasteca, donde se trata de una lectura informativa sobre esta fiesta de Día de Muertos. Y bueno, estos son algunos extractos de lo que podemos encontrar en esta lección. Nos habla del final, el reinicio del ciclo anual del maíz, que se deriva la palabra chantolo del latín sanctorum, que fue introducida a los nahuas por los Tenec, que hay un culto a deidades prehispánicas y a las impuestas por los españoles para señalar a las fiestas religiosas que conlleva esta festividad, que el 1 de noviembre está dedicado a los niños difuntos, el 2 de noviembre para los adultos. Y bueno, en esta definición de la Huasteca, pues hay una exclusión de Puebla, aun cuando hay algunas regiones del estado de Puebla que han señalado particularmente su pertenencia o cierto contacto con la Huasteca. Lo mismo Querétaro, hay una parte de Querétaro, del norte de Querétaro,
que también tiene una cierta inclinación, cuestiones afectivas o de identidad respecto a la Huasteca. Se ha discutido en otros foros y bueno, esperamos también hacer algunos aportes respecto a la definición de la Huasteca. Lo que es cierto es que pues los estados de Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, se han adscrito desde hace mucho tiempo a esta región. Y bueno, pues desde luego para el caso de Hidalgo, cuando va describiendo el Chantolo en los estados con las particularidades de los estados de la República que poseen un trozo de Huasteca, pues habla aquí de Hidalgo respecto a el baile de los Comanches. Desde luego que es hablar del Chantolo pues es de manera muy amplia y pues aquí está constreñido en una breve lección. Sin embargo, pues es una invitación para que docentes y estudiantes puedan tener una mayor profundidad acerca de estos temas. Y bueno, por último, una mención a Tula como capital de los toltecas, que está contenida en el libro México, Grandeza y Diversidad. Este es un libro que se editó en 2021 por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Posteriormente se hizo una adaptación a entrega como fascículos y desde luego también se hizo una adaptación para que fungiera como un libro de texto, ¿sí? Es decir, este libro México, Grandeza y Diversidad trata los contenidos de historia de México. Y bueno, algunos contenidos algunas menciones respecto a Tula o a los toltecas está, por ejemplo, en la figura del chacmol, en el juego de pelota, en que Tula se fue conformada como una mezcla de pueblos en una época de migraciones, que llegó a ser un estado dominante, que tuvo grande influencia en la guerra y el comercio, que tuvo una influencia en Chichén Itzá, en el área con los mayas, y que la llegada de chichimecas y de nuevos grupos hizo que la fuerza de Tula y de los toltecas fuera disminuida y que posteriormente su disgregación se hizo a partir de la incorporación de los toltecas en las poblaciones locales. Hace falta mucho para incluir a Hidalgo en los contenidos nacionales. Sin embargo, hay que reconocer que es una participación muy significativa el hecho de que autores hidalguenses, autoras hidalguenses, de que ilustradores y de que las imágenes del estado de Hidalgo, de lo más representativo del paisaje hidalguense, esté impreso en los libros de texto gratuitos y que tienen un alcance nacional. Esta es una revisión preliminar, harán falta muchas otras cosas por comentar respecto no solo a Hidalgo, sino a muchos temas que han generado controversia en torno a la aparición de estos libros de texto. Pero bueno, esta entrega vale para mencionar la presencia de los libros del estado de Hidalgo en los libros de texto gratuitos de México. Seguiremos compartiendo más información a través de estos medios y en nuestra página de Facebook, José Eduardo Cruz Beltrán, / Historia del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias, muchas gracias por su atención y seguimos en comunicación a través de estos medios y con estos temas hidalguenses.